Recordemos entonces que en la fase luminosa de la fotosíntesis tenemos dos fotosistemas, que es el P680 y el P700. Estos fotosistemas son los que liberan los electrones que van a hacer su recorrido a través de la membrana tilacoidal. Recordando obviamente que es allí donde se realiza esta fase luminosa, que los tilacoides hacen parte de los cloroplastos, ¿sí? Y en la membrana de esos tilacoides es donde se hace este proceso, que básicamente hay una entrada de luz y la luz excita el fotosistema para que libere los electrones. Por otro lado, tenemos el ingreso del agua. El agua nos libera media mol de oxígeno, nos libera iones hidrogeniones y dos electrones reponen los que salen del fotosistema gracias a la luz. Que tenemos una serie de transportadores de electrones, la plastoquinona, la citofianina, el citocromo B6F, a través de los cuales van pasando los electrones y la plastocianina, que es la que encontramos aquí. Em, Ingresa por el citocromo B6F, entran los hidrogeniones al espacio intratilacoidal, debido a que hay más en el exterior que al interior. ¿Listo? Luego, en el fotosistema 1, que es el P700, entonces se liberan también electrones que van a pasar por otros transportadores como la ferredoxina y finalmente la ferredoxina óxido reductasa, NADP óxido reductasa, perdón, que es la que se encarga de recibirlos y entonces el NADP pasa a ser NADPH. ¿Listo? Ese es el primer producto de la fase luminosa de la fotosíntesis. Y posteriormente, entonces, tenemos que los hidrogeniones que han entrado van a salir utilizando una enzima que es la ATP sintetasa y sale entonces el ADP se fosforila y se convierte en ATP. ¿Sí? Se fosforila y se convierte en ATP. Entonces decíamos que teníamos cuatro fases o cuatro etapas en esta fase. La primera es la fotoexcitación, que corresponde al ingreso de la luz y la liberación de electrones por parte de los fotosistemas. La fotorreducción, que es cuando el NADP se convierte en NADPH al recibir los electrones. La fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula de agua. Y por último, la fotofosforilación, que es cuando el ADP se fosforila convirtiéndose en ATP. ¿Listo? Esas son las cuatro etapas que tiene la fase luminosa de la fotosíntesis. Entonces vamos a continuar con el video y prestamos atención a lo que ocurre en la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Ya? Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de la fase oscura. A ver, la fase oscura ocurre un siglo llamado el siglo de Calvin. Sí, el siglo de Calvin. Bueno, en sí es el siglo de Calvin, Benson y Basham. Recuerde que la fase oscura ocurre en el estroma. Yo te dije. Está diapositivas más arriba, ahí yo te dije. Ya, ¿qué ocurre en la fase oscura? Veamos. Mira, hay CO2. Hay CO2. ¿No recuerdas? Yo te dije en la ecuación de la fotosíntesis que integraba, servía el CO2, participaba. Mira, el CO2 se está uniendo con la ribulosa bifosfato, o sea, una ribulosa con dos fósforos. Estas se unen gracias a una enzima llamada rubisco, el alcahuete, que pues hace posible este matrimonio para que se genere el fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico, el cual genera bifosfoglicerato, porque ganó un fósforo gracias al ATP. Resulta que el bifosfoglicerato, con ya dos fósforos, mira, porque acá solo tenía uno, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, o en el fosfogliceraldehído, conocido así, el famoso pegal.
¿Ya? Y resulta que este se dio porque ganó hidrógenos del NADPH. ¿Y este NADPH de dónde viene? De la fase luminosa. ¿Y este ATP de dónde viene? De la fase luminosa. Ah, o sea que acá se gastan de esta forma. Exactamente. ¿Ya? Bien. Ahora, si de repente no te diste cuenta, si de repente no te diste cuenta, que es lo más probable, el NADPH acá tiene un hidrógeno, acá no tiene un hidrógeno. ¿Y dónde está ese hidrógeno? Acá está. Compara. Ah, ¿verdad, no? O sea que el bifosfoglicerato pasó a llamarse fosfogliceraldehído, el cual se desdobla en gliceraldehído 3-fosfato. Pero ¿qué sucede acá? Esto es lo mismo. Sí, lo que pasa es que acá hay un desdoblamiento. El gliceraldehído 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato se va a desdoblar en glucosa. Ahorita te explico. Regenerándose en una ribulosa fosfato o ribulosa monofosfato. Esta, ¿cómo hace para pasar a 2 fosfatos? Tiene que ganar ATP nuevamente. Un fósforo lo va a ganar, ¿me entiendes? El ATP deja su fósforo y ella, como tenía un solo fósforo, pasa a tener ahora 2 fósforos. Ah, ¿verdad? Pues. Ya. A ver, ¿cuántas moléculas de CO2 se requerían en la ecuación de la fotosíntesis? ¿Recuerdas? 6. Muy bien. ¿Qué más? Veamos. ¿Qué sucede acá? Se generan 12 fosfogliceraldehídos. ¿Ya? 12 ácidos fosfoglicéricos. Ya está. A ver, si se generan 12, ¿acá cuántos carbonos hay? Suma, pues, ¿cuántos carbonos hay? Multiplica. Si cada molécula tiene 3 carbonos y son 12 moléculas, 12 por 3 no es 36. Sí, continuamos. Hay 12 bifosfogliceratos. O sea, ¿con cuántos carbonos? Con 36. 12 por 3, 36. Continúa la flecha en amarillo. Hay 12 fosfogliceraldehídos, 12 pegal. O sea, 36 carbonos. 12 por 3, 36 carbonos. Luego, acá siguen habiendo 36 carbonos. Pero del fosfogliceraldehído, del pegal, se desprende glucosa. ¿Y la glucosa cuántos carbonos tenía? ¿Recuerdas? Tenía 6. ¿Recordaste? Ya. Pero ¿cuántos carbonos habían acá? 12 por 3. ¿Cuántos habían? 36. Y si le quito 6, ¿cuánto me da? 30, ¿verdad, no? Entonces voy a tener 10 de fosfogliceraldehído. ¿Por qué 10? Como acá hay 3 carbonos, por 10, 30. ¿Pero que no habían 36? Sí, se fueron con la glucosa. Ah, ya, 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 ya. Y luego voy a tener 6 moléculas de ribulosa fosfato. ¿Qué? ¿Por qué 6? ¿Qué no eran 10? Fíjate en la cantidad de carbonos. ¿Cuántos carbonos acá hay en total? 10 por 3, 30. 6 por 5, 30 carbonos también. Y acá también va a mantener la cantidad 6, pero ya no ribulosa monofosfato, sino ribulosa bifosfato. 1, 2, 3, 4, 5. Por 6 moléculas son 30 carbonos. Y aquí el CO2 viene a poner los 6 para que vuelvan a ser 36. La glucosa viene, se quita los 6 y lo deja con 30. Viene el CO2 y así sucesivamente. A esto se le llama fase oscura, el siglo de Calvin, Benson-Basham. ¿Ya? Por si acaso. Si no lo entendiste, retrocedes el videíto. Ahora, hay gente que de repente va a carreras de ingeniería, educación. Bueno, vamos entonces a retomar la explicación de este ciclo de Calvin, que es la fase oscura de la fotosíntesis. Como vimos anteriormente, en la fase luminosa de la fase luminosa no hace parte el CO2, ¿cierto? Y sabemos que el CO2 está dentro de la ecuación de la fotosíntesis. Entonces, el CO2 está incluido en la fase oscura, ¿sí? Bueno, ¿dónde se realiza la fase oscura? ¿En qué parte del cloroplasto se realiza la fase oscura?
A ver, chicos, ¿quién se acuerda dónde se realiza la fase oscura de la fotosíntesis? La fase luminosa se hace en el tilacoide, en la membrana del tilacoide, y la fase oscura, ok, la fase oscura se hace fuera del tilacoide, en la parte que es como, digámoslo así, el citoplasma del cloroplasto, que recibe el nombre de estroma. Estroma. En el estroma del cloroplasto se lleva a cabo la fase oscura. Entonces, ¿cómo es este proceso de la fase oscura? Ingresa el CO2 y a través de una em, enzima denominada rubisco, ese CO2 eh, da lugar, o bueno, se une a esa enzima, porque recuerden que, mire, CO2 tiene un solo carbono, se une a esa enzima que tiene dos carbonos más y nos va a formar el ácido 3-fosfoglicérico. Fíjense que es un ácido carboxílico. En química todavía no hemos visto la función ácido carboxílico, pero sí sabemos que tiene el grupo que lo representa, que es COOH. Ese es el ácido carboxílico. Y además, entonces, este es el carbono 1, el carbono 2, y en el carbono 3 tiene un fósforo. Entonces, por eso se llama 3-fosfoglicérico, ¿sí? Es el gliceraldehído. Entonces ya tenemos el ácido 3-fosfoglicérico con 3 carbonos. Luego se genera una desfosforilación. Recordemos que en la parte de la fase luminosa se produjo ATP. Ese ATP viene a actuar acá. Acordémonos que las reacciones son complementarias. En una parte se produce energía y esa energía se gasta en otra. Entonces aquí estamos gastando la energía del ATP. El ATP se desfosforila volviendo a ser adenosindifosfato, que este vuelve a la fase luminosa para seguir con el ciclo. Como se desfosforila, quiere decir que al desfosforilarse el ATP, ese grupo fosfato se adhiere a esta molécula. Entonces, ¿dónde se adhiere? Miren, aquí se pierde un hidrógeno y se adhiere ahí el grupo fosfato. Entonces ya no tenemos 3-fosfoglicérico, sino 1,3-bifosfoglicérico. 1,3-bifosfoglicérico porque en el carbono 1 y en el carbono 3 tenemos los fósforos. Y el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, entonces sale de la molécula. Ok, entonces continuamos. Ese ácido 1,3-bifosfoglicérido se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Porque el NADPH, que tenía un hidrógeno, pierde ese hidrógeno y vuelve y lo trae aquí. Entonces de aquí sale el oxígeno, sale el fósforo, sale un grupo fosfato y nos queda entonces el hidrógeno reemplazando ahí. Ese hidrógeno, ¿quién lo aportó? El NADPH. En este caso se oxida, pasa a NADP+, y este otro vuelve a la fase luminosa para la fase de fotorreducción. Listo, el gliceraldehído 3-fosfato, entonces digamos que se desdobla. Hay un cambio en la molécula y pasa a una parte, porque hay dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una se une para liberar glucosa con 6 carbonos y la otra parte sigue siendo gliceraldehído 3-fosfato. Entonces se desdobla. Tenemos 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, de ahí sale una molécula de glucosa y la otra queda como gliceraldehído 3-fosfato. Luego, a través de otra enzima, se genera una molécula de 5 carbonos, que es la ribolosa 5-fosfato. Todas son, en este caso ya es un azúcar. Aquí tenemos aldehídos, esta ya es una acetona, es un azúcar. Y esa ribulosa también se fosforila y me genera la ribulosa
bifosfato en el primero y en el quinto carbono. Entonces, todas las reacciones del ciclo de Calvin tienen que ver con fosforilaciones y con reducción. Y la idea de este ciclo es la formación como tal de la glucosa. Recordemos que en la etapa oscura de la fotosíntesis, lo que me genera es glucosa, ¿sí? Es la que me da el producto final de la fotosíntesis. Recuerden que no buscamos en la fotosíntesis producir oxígeno, sino glucosa, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos a formar. Y este ciclo, como su nombre lo indica, se va a repetir una y otra vez, dando lugar a la formación de estos compuestos. La rubisco lo que hace es unirnos la ribulosa bifosfato con el dióxido de carbono para darnos la formación de 12 moléculas de gliceraldehído fosfato. Entonces, este es el ciclo de Calvin, que como les decía, es la fase oscura de la fotosíntesis y se lleva a cabo en el estroma. Entonces, fíjense que para poder tener una molécula de glucosa, la célula tiene que hacer un gran trabajo, hacer todo el proceso, las 4 fases de la etapa luminosa y también tiene que realizar las fases de la etapa oscura. Entonces, vamos a seguir en el video para mirar cómo se llaman esas fases. Matemática, etcétera, de cosas, ¿ya? Hay gente que va a otras carreritas donde de repente se les complica lo que acá yo les estoy diciendo, así como mi amiguito Diego Reyes del Salón 29. A ver, para ti, amiguito, mira, hemos creado algo interesante. La fase oscura, al igual que la fase luminosa, tiene fases, tiene etapas. La primera etapa se llama activación. La activación es cuando la ribulosa fosfato se activa. ¿Y cómo se activa? Ganando un fósforo. O sea, y evoluciona, ¿me entiendes? De fosfato Time to scout. a bifosfato. Ah, ya, 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 ya. Oye, mira, y esta etapa donde se fija al CO2, gracias a la Rubisco, se llama etapa de fijación. Ah, ya, ya, ya. Oye, y acá cuando gana electrones, se llama etapa de reducción. Ah, oye, y cuando se forma glucosa, cuando se sintetiza glucosa, se llama etapa de síntesis. Ah, oye, y cuando se regenera el pegal, se llama etapa de regeneración. O sea, fácil, deducible, ¿me entiendes? Ya, pero vamos a suponer que aún así no me entiendes. Entonces, esto es para ti. Siglo de Calvin, no te olvides, ¿ah? Si no me entiendes, no queda de otra. Nivel Teletubby, ¿ya? A ver. Ah, oye, y cuando se regenera. Bueno, no vamos a dejar el nivel Teletubby porque creo que no lo requerimos. Con este nivel está bien para nosotros. Entonces, solamente mencionamos las 5 etapas. La etapa de activación, aquí es cuando se activa la ribulosa, la fijación, cuando se une al CO2, la etapa de reducción, cuando se agrega el hidrógeno, que reduce la molécula, la etapa de síntesis, que es cuando se forma la glucosa, y la etapa de regeneración, cuando se vuelve a formar la ribulosa. Entonces, esas son las 5 etapas que tiene la fase oscura. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es completar nuestro esquema de la fotosíntesis. Ya teníamos el de la fase oscura, el de la fase luminosa, y ahora vamos a hacer el de la fase oscura. Entonces, este esquema, por favor, lo vamos a realizar en este momento y junto con el de la fase luminosa lo vamos a subir a Classroom. Bueno, que teníamos pendiente esa actividad, pero dije, hasta que no terminemos la fase oscura, pues no hacemos la evaluación de esta parte. Entonces, por favor, lo que vamos a hacer en este momento es hacer este esquema, que es el que corresponde a la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Tenemos alguna inquietud, alguna duda? Ok, entonces si no tenemos ninguna pregunta, por favor, empezamos a realizar el esquema de la fase oscura. Ustedes colocan allá su subtítulo, como quieran, fase oscura.
Bueno, chicos, entonces finalizamos el gráfico. Ya quedó habilitado en el Classroom para subir las dos gráficas y ya a partir del próximo viernes, entonces avanzamos con un nuevo tema. Que tengan excelente resto de día, feliz fin de semana. Dios los bendiga. Chao a todos.